con la iniciativa o con la organización de la sociedad civil Chicas en Tecnología. Ya tenemos en línea a Paula Coto, pero antes de darle la bienvenida la voy a presentar. Paula es la directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Ella es licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Además es magíster en Educación por la Universidad de San Andrés y es magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Strathclyde de Glasgow, Reino Unido. Ha tenido muchísima participación en distintas organizaciones como Emerging International Leaders Program de la organización Cumberland Lodge y el programa Mujeres Líderes del Cono Sur de Voces Vitales. No soy excelente con mi inglés y además estoy congestionada, pero Paula, bienvenida a nuestro programa. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acompañándolos. Paula, contanos un poco cómo surge la iniciativa Chicas en Tecnología, de qué se trata esta propuesta. Estamos escuchándote. Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo reducir la brecha de género en tecnología. Y eso lo hacemos de diferentes formas, pero antes de pasar a eso les quiero contar de qué se trata la brecha de género en tecnología. A medida que nosotros nos estamos vinculando cada vez más, la tecnología está permeando en todos los aspectos que nosotros tenemos. Bueno, el proceso de pandemia lo pudimos vivir todos en carne propia, de cómo la tecnología nos permitió comunicarnos entre nosotros, incluso en el aislamiento, pero bueno, pensar nuevas formas de trabajo, nuevas formas educativas, y eso fue una muestra de todo lo que la tecnología nos rodea en el cotidiano. Pero algo que nos fuimos dando cuenta a lo largo de las investigaciones que estamos llevando adelante desde la organización es que a medida que avanza la tecnología y que avanza lo que se llama la cuarta revolución industrial, cada vez menos mujeres y otras diversidades están interesadas en seguir sus recorridos en áreas de tecnología. Y eso es muy preocupante en primera instancia porque estamos dejando a la mitad de la población afuera de todos los desarrollos tecnológicos, y que eso nos lleva a tener un tipo de tecnología que no esté con una mirada de diversidad, pero también porque el uso que hacemos de esa tecnología y el potencial que tenemos de usar esa tecnología es muy acotado, ¿no? Como hace falta una mirada renovada de eso. Entonces, desde la organización llevamos adelante diferentes líneas de trabajo. Una tiene que ver con el desarrollo de las investigaciones, porque esas investigaciones nos permiten dimensionar sobre estas brechas y entender bien cuáles son los desafíos que hoy tienen las mujeres y otras diversidades que nos incorporan o que nos interesan por las áreas de tecnología. Y trabajamos también con jóvenes entre 13 y 23 años para que empiecen a descubrir que la tecnología también es un área de pertenencia para ellas y que puedan descubrir cómo llevar adelante diferentes procesos en tecnología, que pasen a ser usuarias, a ser creadoras de esa tecnología, que puedan llevar adelante sus propios desarrollos con una mirada de impacto social y que eso les vaya abriendo esos posibles horizontes en estas áreas que a veces no son áreas que ellas tengan en primera instancia como áreas de interés, pero tampoco las suelen considerar en esas posibles orientaciones o posibles desarrollos que pueden hacer en sus recorridos profesionales. Y ese trabajo lo hacemos con una mirada muy fuerte del ecosistema, trabajamos con el sector público, con el sector privado, con universidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, porque como siempre cerrar brechas implica un compromiso y un montón de espacios y es a través de esas conversaciones y de esos acuerdos que vamos generando que estamos tratando de traccionar algún tipo de cambio cultural que habilita que las futuras generaciones de jóvenes puedan interiorizarse por estas áreas, interesarse y desarrollarse plenamente sin los desafíos que hoy están sufriendo. Nosotros en la temática de la responsabilidad social, tanto desde FONRES como desde FOR, también trabajamos la idea del ecosistema. Nosotros lo graficamos con una roseta y ponemos en cada vértice parte del sector público y sector privado que vos referenciaste claramente, universidades, empresas, gobiernos locales, cooperativas, sindicatos, digamos, todos los que deberían interactuar para que efectivamente
todas las acciones responsables logren plasmarse en lo que la realidad demanda, ¿no? Pero en este marco, ¿cómo deberían trabajar en conjunto los sectores para mejorar este recorrido y este acceso a la tecnología, digamos, en igualdad, ¿no? Como vos planteás bien, mujeres y otras diversidades, teniendo en cuenta que se me ocurre que ustedes ya tienen como identificadas cuáles serían las barreras que complican esta vinculación. Bueno, hay una diversidad de barreras que complican, que más que complican, que generan ciertas barreras de acceso y de permanencia para estas jóvenes, ¿no? Como que esas son dos grandes áreas que solemos trabajar en Chicas en Tecnología, aquellas que tienen que ver con los desafíos de acceso, tienen que ver con estas faltas de intereses, falta de confianza que se van dando por diferentes estereotipos sociales, representaciones que hay, que las STEM no son, las STEM digo, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, no son área de pertenencias para las jóvenes, y entonces desde muy temprana edad ya tenemos diferencias desde cómo se les enseña matemáticas, desde cómo se las acompaña en las casas con este tipo de áreas, con el uso de la tecnología, expectativas familiares, docentes, que refuerzan ciertos sesgos de que las áreas más humanísticas son para las jóvenes porque son más emocionales y que las áreas más tecnológicas o de ciencias son para los hombres porque son más creativos, porque tienen un pensamiento abstracto más desarrollado. Esas cuestiones que arrancan en la más primera infancia terminan generando percepciones muy fuertes de estas jóvenes. Cuando ellas empiezan en la escolaridad primaria, una de las principales materias que más les interesa es la matemática, pero a medida que pasan los diferentes años de su escolaridad, ese interés por las matemáticas empieza a decrecer y decrece muy fuertemente, al punto tal que encontramos dentro de la bibliografía que a los 10 años, casi el 90% de las niñas dice que no es buena en matemáticas. No creemos que el 90% de las chicas no sean buenas a los 10 años de matemática, pero esa percepción que ellas tienen sobre sí mismas inhiben los posibles recorridos que pueden generar en estas áreas. Ese es el punto de que a los 15 años, solo el 0.5% de estas jóvenes dice que quiere seguir recorridos en ciencia o tecnología. El 0.5% es ni siquiera el 1%, ¿no? Es un número muy, muy bajo. Y si nosotros pensamos cómo pasa esto en los niños, no es que hay un desinterés por las áreas de ciencia y tecnología. Los jóvenes quieren 10 veces más que las niñas desarrollarse en estas áreas. Y eso se debe por muchas cuestiones que son estas que veníamos hablando, ¿no? Como desde la familia, los medios de comunicación, desde las escuelas, tenemos este discurso de que estas son áreas muy difíciles, que para las jóvenes, bueno, que son áreas que de alguna forma no son propias para esas mujeres. Y eso lleva a que hoy en día, cuando estas jóvenes terminan su escuela secundaria y deciden qué tipo de recorrido seguir, son muy, muy pocas las que deciden estudiar este tipo de carreras. Y estudiar este tipo de carreras tiene que ver con poder abrirse a un mundo y a un sector que hoy está creciendo a pasos agigantados. Hoy encontramos que el sector de servicios de conocimiento está creciendo un 30% más que el resto de los sectores, en programación eso es muchísimo más, y eso no se condice con el crecimiento que encontramos en los estudios que tienen estas jóvenes. Muy recientemente, desde Chicas en Tecnología, lanzamos una investigación que se llama Una carrera desigual, que pueden encontrarla en nuestra página web, en donde hicimos un análisis de qué estudian las jóvenes en Argentina. Entonces, analizamos más de 7.000 titulaciones de todas las universidades del país, fue un estudio censal, en donde encontramos cosas muy interesantes. En primera instancia, que cada vez hay más estudiantes en las universidades. Más estudiantes hombres, más estudiantes mujeres. Es cierto que acá la representación de mujeres es mayoritaria, creció un 20% la cantidad de estudiantes en las universidades, y de ese 20% que creció, el 23% son mujeres y el 16%, y el aumento de los hombres fue de un 16% y de las mujeres fue de un 23%. Pero cuando empezamos a ver qué pasa con este aumento de estudiantes en las universidades, en carreras STEM y en carreras de programación, ahí encontramos que es muy minoritaria la participación de mujeres en estas áreas. Si bien son mayoría en las universidades,
en las carreras que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, encontramos que de cada 100 estudiantes, 4 son mujeres y 66 son hombres, y si vamos a carreras que son más técnicas, eso es un número aún más, con una brecha aún más grande, ¿no? Solo en carreras de programación que tienen áreas desarrolladas a esto, solo de cada 100 personas que estudian en la universidad, 17 son mujeres. Esto es como un gran problema de acceso, ¿no? Y después tenemos que de esas jóvenes que se reciben, que en realidad si después vemos los números en fino, quienes se reciben son más las mujeres que los hombres, pero bueno, son muy minoritarias en las que estudian. Después tienen grandes desafíos en su incorporación profesional. Y estas son las que nosotros llamamos las barreras de permanencia, ¿no? Una vez que pasan un montón de desafíos, deciden estudiar sobre estas áreas, rompen con muchos de los estereotipos que hay, se encuentran en espacios de estudios hipermasculinizados que generan otros desafíos también, al ser muy identificadas y demás. Cuando ingresan en el mundo profesional, laboral, encontramos que para igual conocimiento las posiciones no son igual pagas para las mujeres, que las posibilidades de crecimiento en la carrera son minoritarias, que las mujeres que alcanzan posiciones de liderazgo llegan solamente al 20%, y que después el reconocimiento de sus labores y de sus recorridos, también hay una falta de ese reconocimiento. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo en los referatos entre pares las mujeres suelen tener más rechazos en sus líneas de código, que las posibilidades de ascenso, de crecimiento profesionales son menores, y eso termina llevando a que muchas de estas mujeres que atravesaron todo ese recorrido, estudiaron, se formaron e ingresaron al mercado, decidan reconvertir sus carreras a áreas que no tengan que ver con las áreas ni de tecnología ni de ciencia, sino a otro tipo de áreas que les habilite a ellas, tener otras oportunidades de crecimiento profesional, ¿no? Y ahí es muy importante, a lo largo de todo este recorrido, pensar cómo trabajamos con otros, porque eso es un desafío muy grande que tienen las jóvenes en diferentes instancias de su vida. Desde Chicas en Tecnología trabajamos con una multiplicidad de actores, con las universidades generando evidencia sobre estas cuestiones, porque es fundamental dimensionar las brechas que tenemos para que estas jóvenes puedan, para que nosotros podamos intervenir sobre eso y que cada vez más jóvenes se interesen por estas áreas. Entonces, trabajamos con las universidades generando datos, con las escuelas, haciendo formaciones a las jóvenes y a docentes en qué es lo que la tecnología tiene para ofrecerles, para que ellas puedan desarrollarse, para que puedan ver que eso también es un área de pertenencia, para reducir también esos sesgos que son inconscientes, tanto en las familias como en los docentes, y desde el lado de las empresas, identificando a roles modelos de mujeres que puedan inspirar con sus recorridos a que estas jóvenes también puedan seguir sus procesos en estas áreas. También haciendo diferentes trabajos que tienen que ver con cómo son la selección de las jóvenes en estas áreas y su incorporación al mercado laboral, haciendo análisis sobre estas brechas inconscientes que aparecen en muchos casos, sobre los sueldos, sobre las posibilidades de desarrollo, y con el sector público también traccionando diferentes regulaciones, normativas, llevando adelante esta información y extendiendo también las propuestas que hacemos para que cada vez haya más jóvenes que se decidan por las áreas de tecnología. Nos comentabas, Paula, que por ahí ustedes están trabajando en inserción de jóvenes de 13 años. 13 años es inicio del secundario, digamos, ¿no? Y un poco la pregunta sería, hay que trabajar, se me ocurre, mucho desde lo motivacional, mucho desde el reconocimiento del talento, para un poco cortar con esa barrera, me gustan las ciencias duras, pero las voy abandonando, voy pensando en algo más humanístico. ¿De qué forma o qué tipo de capacitaciones arman desde Mujeres en Tecnología como para no solo convocarlas, sino también ayudarlas como a abrirse, como a romper ese estereotipo que vos nos estabas contando con tanta claridad? Es súper interesante lo que decís, Lali, porque después de tantos años en donde estas jóvenes tienen una percepción de que estas áreas no son para ellas, el primer paso es mostrarles que sí, ellas tienen un espacio en esos recorridos, y entonces mostrarles
¿De qué se puede tratar esto? Uno de los principales desafíos que encontramos es que las jóvenes no solamente no tienen información sobre las áreas de tecnología y de qué se tratan, sino que no conocen a mujeres que trabajen sobre estas áreas. Entonces, el primer punto de motivación que llevamos adelante desde Chicas en Tecnología tiene que ver con acercarlas a un mundo que para ellas no es un mundo conocido, no es un mundo cercano. Esas instancias de motivación tienen que ver con acercar a estas jóvenes a profesionales que trabajen sobre estos temas, que puedan sacarse sus dudas, que puedan entender de qué trabajan, qué hacen, cómo es ese uso de la tecnología, de qué se trata trabajar en tecnología, ¿no? Y en ciencia en general, porque hay una diversidad de cuestiones. A veces cuando nosotros pensamos en tecnología, tenemos esa mirada del programador aislado, que trabaja solo, y que la verdad que no se condice con cómo son los desarrollos tecnológicos en la realidad, en donde hay equipos interdisciplinarios, en donde no es solamente la programación, sino que hay una multiplicidad de áreas de desarrollo, en donde esos avances tecnológicos tienen una mirada de impacto también, entonces se abre una multiplicidad de oportunidades para que estas jóvenes puedan encontrar sus intereses dentro de la tecnología. Entonces, el primer paso es motivarlas y mostrarles toda esa oferta de oportunidades. Y una vez que eso sucede, acercamos un recorrido en donde ellas pueden ir desarrollando habilidades técnicas, habilidades blandas, conocer a otras jóvenes que están llevando adelante esos recorridos, y a lo largo de un proceso entre esos 3 y los 23 años, vamos acercándolas a propuestas de formación más específicas, en programación, en UX, en datos, en ciberseguridad. Hay un montón de temas ahí que pueden ir apareciendo, y a medida que van creciendo las acompañamos con certificaciones, con esos puentes que las llevan a estudiar en las universidades, a tener esas primeras experiencias profesionales, porque ese recorrido es fundamental hacerlo integralmente, ¿no? No es solamente la pata de motivación, que es muy importante para que estas jóvenes se entusiasmen, sino también sostener esa motivación hasta el momento que tienen que decidir sobre sus vocaciones, y por eso la edad entre los 13 y los 23 es tan fundamental, porque es un momento donde estas jóvenes están tomando sus decisiones de vida, ¿no? Y Paula, vos mencionabas vinculación con las empresas y se me ocurre preguntarte, ¿las empresas toman los insumos de investigación que ustedes hacen y los utilizan, o las empresas de servicios basados en conocimiento son receptivas a la iniciativa de ustedes, luego generan la posibilidad de empleo a través de pasantías, se me ocurre iniciales, a través de incorporación gradual de esta capacitación de estas mujeres ya empoderadas más propiamente en el tema tecnológico? Bueno, hay una diversidad de formas que las empresas se involucran. Se involucran tanto presentando a sus profesionales que vienen llevando adelante estos desarrollos, identificando a las mujeres, visibilizándolas, no solamente para estas jóvenes, sino también internamente para ellas, porque es muy importante también que esos espacios se den dentro del sector privado. Después, hay muchos profesionales que acompañan en los procesos de formación que tenemos con las jóvenes, entonces llevamos alianzas en donde las propuestas de formación tienen una pata tecnológica que trabajamos con las empresas porque son quienes están en la vanguardia de los desarrollos que se van desarrollando, y desde Chicas en Tecnología acompañamos con el acompañamiento a estas jóvenes, con la mirada pedagógica, con esa traducción, para que poder sacar el mayor provecho de ese conocimiento, pero también que sea ese conocimiento que estas jóvenes puedan aprovechar. Llevamos adelante diferentes instancias de diálogo entre empresas para llevar adelante acuerdos en donde podemos, no solamente acercando estas informaciones que venimos haciendo, que en muchos casos las hacemos en conjunto, sino también para ver qué implicancias tienen estas investigaciones dentro de sus espacios laborales y cómo podemos traccionar esos cambios para que cada vez haya más jóvenes interesadas en estas áreas y que esos desafíos de permanencia que decíamos, que tiene que ver con los sueldos, con las diferencias de oportunidades y demás, también empiecen a ser un tema en agenda de cada uno de estos espacios. Y por último también llevamos adelante, como decías, algunas iniciativas que tienen que ver con esos primeros pasos profesionales, ¿no? Acompañar a estas jóvenes con programas de pasantías, con programas de primeros empleos, para que ellas puedan vivir esa experiencia en primera persona y llevar adelante esos primeros pasos. Ese es un poco el recorrido que hacemos con ellas. En muchos casos tenemos actividades presenciales en las empresas porque para estas jóvenes a los 13, 14, 15 años
entrar a una empresa de tecnología es algo muy innovador, es algo que no habían tenido la oportunidad de hacerlo antes, entonces en esos espacios encontrarse con los profesionales les abre una mirada a un mundo completamente desconocido que empiezan a sentir propio. Y en cuanto al sector público, ¿hasta dónde se compromete con la iniciativa? Vos mencionaste que tienen vinculación con el sector público, pero el cómo sería la pregunta, ¿no? ¿De qué forma el sector público está o acompañando o también tomando insumos de investigación de ustedes o también incorporando de alguna manera a este equipo de mujeres innovadoras? Bueno, ahí también hay una multiplicidad de trabajo que hacemos en conjunto y que tiene que ver con, en primera instancia, visibilizar esta problemática, porque muchas veces se piensa que es un caso aislado, que estas jóvenes no están interesadas, pero en realidad las estadísticas nos muestran que esas jóvenes no estén interesadas tiene que ver con todos procesos en los que ellas están, dentro de las escuelas, dentro de las universidades, con las regulaciones que hay y demás, que las llevan a ellas a desinteresarse sobre estos temas. Entonces, en primera instancia, con el sector público trabajamos mucho con las escuelas, que son ese ámbito en donde estas jóvenes empiezan a descubrir esos intereses, donde generan diferentes herramientas, habilidades que les permiten tomar sus vocaciones. Pero también trabajamos muy en conjunto con las universidades, llevando adelante estas investigaciones que son fundamentales para entender y dimensionar estas brechas. Trabajamos con diferentes espacios de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, acompañando en iniciativas que tienen que ver con la incorporación de las jóvenes en áreas en STEM, llevando adelante diferentes procesos de reflexión en espacios que son públicos, privados, tercer sector, para llevar adelante discusiones que pongan en agenda sobre esta problemática y buscar cómo intervenir sobre esas problemáticas con propuestas, con recomendaciones basadas en evidencia que habilitan a que cada vez más otros actores estén interesados, involucrados en incorporar estas diversidades dentro de sus espacios profesionales. Y Paula, ¿están viendo, por ejemplo, imagino el acercamiento que puede tener Chicas en Tecnología con un espacio educativo, una escuela? ¿Están viendo o han evaluado que efectivamente falta también capacitación docente, falta motivación del docente para que acompañe a estas chicas en el desarrollo de sus talentos propios, en su interés por la tecnología? ¿Cómo abordan ese tema? ¿Hasta dónde también los ayudan a ellos a tener otra mirada o a recorrer otro camino? El trabajo con los docentes es fundamental. Claro. En una investigación que hicimos de Chicas en Tecnología junto con JP Morgan, encontramos que entre los principales fuentes de inspiración que tienen estas jóvenes al momento de decidir sus carreras están los docentes y las docentes. Entonces, trabajar con el cuerpo docente es fundamental porque también es la fuente en la que estas jóvenes buscan esas inspiraciones, ver cómo seguir sus recorridos y demás. Desde Chicas en Tecnología llevamos adelante diferentes instancias de formación con docentes, todas las actividades que hacemos, tanto para las jóvenes como para los docentes y otros espacios, son gratuitas. Y en esos espacios empezamos a trabajar sobre estos sesgos inconscientes que hay, cómo estos sesgos se reproducen en la escuela, cómo tenemos diferentes formas de evaluación para niñas y para niñas, cómo esta percepción que hay. Hay un estudio muy interesante de UNESCO que cuenta que entre el 10 y el 20% de los docentes de matemática del último año de primaria dicen que la matemática no es para las niñas. Poder revertir también esa mirada es lo que va a ampliar esas oportunidades de estas jóvenes y que también desde esos espacios escolares se las motive a seguir sobre estos recorridos. Llevamos adelante formaciones tanto en Argentina como a nivel regional con docentes con una perspectiva de género en donde trabajamos sobre estos sesgos que se van dando y cómo se reproducen en cada uno de estos espacios. Desde los manuales de texto, desde las diferentes herramientas que usan en clase, los procesos de evaluación, cómo son las diferentes tareas, cómo a estas jóvenes se las da, para que este empiece a ser un área para todas ellas y que también tanto niños como niñas se entusiasmen por estos recorridos que hoy son sumamente valiosos y que están creciendo un montón y que abren muchísimas oportunidades para su desarrollo. Y Paula, Chicas en Tecnología es una organización civil argentina con una mirada o un enfoque regional
por el tema de investigación y, digamos, y de búsqueda de impacto, o efectivamente hay pares de chicas de tecnología que se desarrollan en distintos países de la región y de América Latina y acompañan e intercambian con ustedes? Chicas en Tecnología empezó hace 7 años en Argentina, pero lo cierto es que en los últimos 3 años y con todo el proceso de pandemia extendimos la llegada de nuestros programas a 18 países de la región. Bien. Actualmente tenemos programas regionales en donde estas jóvenes arman comunidades entre pares en diferentes países. Tenemos esta mirada de trabajo en conjunto que tiene una apuesta muy fuerte en la interculturalidad, que potencia también estos recorridos que ellas están haciendo. La diversidad no es solamente una diversidad de género, sino Sí, que claro, la diversidad de todo tipo. enriquece en todos los sentidos. Actualmente pasaron por la organización y muchas de ellas siguen, más de 11.600 jóvenes que están llevando adelante sus recorridos en tecnología y llevan adelante como todo este proceso entre esos 13 y los 23 con diferentes propuestas de formación, de acompañamiento, donde ellas forman parte. Además, hacemos las investigaciones de carácter regional y trabajamos en red con muchas organizaciones en América Latina para ir traccionando la agenda que lleva la mirada de la reducción de la brecha de género en América Latina. Y contanos, porque me pareció muy curioso. Es muy interesante la página de ustedes y yo convoco a toda nuestra audiencia que la visite porque realmente tiene información muy interesante, muy rica en contenidos, ¿no? Y vi que el día 256 es el día que se eligió para homenajear a quienes se dedican a la programación. Contanos por qué se eligió ese día y qué hacen ese día. Bueno, ese día es un día muy especial para nosotras porque es una de las pocas fechas en donde podemos visibilizar sobre la importancia de las mujeres en programación. A lo largo del tiempo se fue invisibilizando el rol que tuvieron las mujeres en las áreas de programación, pero es muy importante rescatar siempre que en Argentina la primera carrera de ciencias de la computación, que fue estuvo liderada por mujeres. La primera computadora que tuvimos en el país, la Clementina, tenía el nombre de una mujer, que inicialmente en estas carreras la participación femenina era mayoritaria. Si nosotros nos remontamos a los 60, a los 70, cuando surgió la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, la participación femenina superaba el 70% de esas carreras. Hoy, como decíamos antes, esa participación es del 17%. Hubo todo un proceso ahí en donde estas mujeres fueron perdiendo ese lugar, pero a lo largo de ese tiempo llevaron adelante muchísimos desarrollos que hoy nos posibilitan a nosotros conectarnos, tener internet, llevar a las personas a la luna, generar descubrimientos que son trascendentales para la ciencia en general. Y es muy importante tener una fecha en donde podamos visibilizar esos recorridos, ponerle nombre a estas mujeres que hicieron cambios que hoy nos posibilita vivir de la forma en la que vivimos y también mostrar a través de ellas y de sus experiencias esos procesos en donde las jóvenes puedan identificarse con estas mujeres y decir, yo también puedo llevar adelante un recorrido como así o hacer un descubrimiento como este, en donde use la tecnología como una mirada de herramienta para esa construcción social, ¿no? Y vi que también por ahí muestran apps de estas chicas, como vos decís, con nombre y con proyecto concreto. Desarrollé creativamente esta propuesta tecnológica y bueno, y las muestran también y es muy interesante. Como el tiempo se nos está yendo, a mí me gustaría un mensaje tuyo, no solo para las jóvenes mujeres y mujeres en general y diversidades que estén escuchándonos, sino también para empresas y otras organizaciones que quieran de última interactuar con ustedes, relacionarse con ustedes, abrirlo a propuestas que hasta pueden tener que ver también con acciones responsables de las empresas vinculadas justamente a la tecnología. Dejanos tu mensaje final. Bueno, como decíamos, las áreas de tecnología están creciendo y están envolviendo todas las formas que nosotros tenemos de vivir. Es muy importante que creemos un tipo de tecnología que esté basada en una mirada de diversidad, no solamente por la participación de las mujeres, que es fundamental, y de otras diversidades también, sino también porque hoy conocemos un tipo de tecnología muy particular. El 94% de las aplicaciones que usamos en el cotidiano está creada por hombres y esas aplicaciones que usamos en el cotidiano tienen una mirada de sesgo muy fuertes al momento de interactuar con eso.
poder incorporar a mujeres y otras diversidades en los procesos de creación de tecnología nos va a llevar a tener una tecnología inclusiva y realmente para todas las personas. Y eso es una tarea que tenemos que construir en conjunto, abrir oportunidades a estas jóvenes para que se interesen por estas áreas, para que decidan ser profesionales en áreas de ciencia, de tecnología, pero también pensar cómo esas incorporaciones de estas jóvenes pueden llevar a mostrarnos un mundo y un uso de la tecnología que nos va a permitir desarrollarnos y generar espacios de mayor equidad, ¿no? Usar esa tecnología como una herramienta. Ese es el recorrido que hacen las chicas en Tecnología. Ellas crean sus propias aplicaciones, crean sus propios dispositivos con una mirada de impacto social positivo en sus entornos. Bien. Y encontramos a través de esos procesos y de esos recorridos que ellas hacen todo el potencial y todo el poder que tienen para transformar sus comunidades, para hacer un uso de la tecnología diferente y que además les habilita a ellas a encontrar esas motivaciones, esos intereses por estas áreas que son fundamentales en un espacio en donde cada vez se necesitan más profesionales, en un espacio en donde está creciendo cada vez más, tener la voz de ellas representadas y que cada vez sean más las interesadas, es algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Así que eso me parece que trabajar juntos para acercar a estas jóvenes al sector va a ser muy importante y todo lo que ellas jóvenes tienen para aportar es sumamente potente, así que es muy importante darles ese lugar y ayudarlas y acompañarlas a que puedan ocupar también esos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Pasó por nuestro programa Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Fue un gusto enorme tenerte con nosotros, Paula, esta noche. Gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. De lectura obligatoria y fundacional.